Programs. Bien, entonces digo, habíamos preguntado por qué no colapsan los pulmones. ¿Estamos? Sí, estamos. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Porque había dicho por el líquido surfactante, si era por eso que no colapsan los pulmones, Es que correcto. dentro Bien. del alvéolo, yo digo lo que leí, no es que sea realmente No así, está inventando, pero digamos. habría células de dos tipos diferentes, una en mayor proporción, otra en menor proporción, unas llamadas tipo 1, otras células tipo 2. Se fue, profe. Y las células de tipo 2 serían las que fabrican fosfolípidos y lipoproteínas, que son las que ayudan a elaborar este líquido surfactante que rodea el alvéolo y permite que la tensión superficial... Nos vamos. Chau, ya sabes. No, estoy. No, le falta. Estoy para 4. No, Cuatro te mandó. yo estoy repitiendo lo que leí nada más. Que Está sea bien. lo suficientemente, digamos, que le permita al alvéolo no colapsar en ese movimiento que tiene que hacer durante el intercambio gaseoso. Correcto. ¿Y cuándo comienza a secretarse ese surfactante? Eso no recuerdo haberlo leído, así que me habrá faltado ese capítulo. No, en realidad, debiera leerlo en otra materia, pero digo, imagínense que la señora está embarazada, una mujer X. Y entonces dice, vos sabés que la citaron porque la van a madurar. Es una frase popular que se usa, digamos, pero en realidad no es madurar, es administrar corticoides ¿para qué? Para que los pulmones a partir de la semana 32 de gestación, tengan la capacidad de, obviamente, en forma definitiva, porque ese niño en 6 o 8 semanas van a nacer, o esa niña, empiecen a secretar esta sustancia tensoactiva que se le llama, o tensión activa, que es el surfactante, para no el colapso pulmonar. ¿Está claro? Toda la otra descripción que usted hizo es correcta, digamos. Acá se cumplen varias cuestiones. Hay células especializadas. Tenemos grandes células especializadas ¿en qué? En aparato respiratorio. ¿Bien? Digo, yo siempre voy a la clase 1, los seres vivos, nivel celular. Bueno, resulta que en el nivel celular hay células que se van diferenciando, en este caso, células del aparato respiratorio. Pero si voy al nivel molecular, resulta que hay unas células especializadas en una parte del aparato respiratorio, como usted describió, que se llama alvéolo, que generan una molécula. Y esas moléculas forman una sustancia tensión activa que se llama surfactante. Ese es el escenario del surfactante, claramente. Ese es el escenario del surfactante que, digamos, permite que el pulmón, digamos, no se colapse. Bien. Lo importante de esto, hay otra cosa más que seguramente lo habrá leído y no tiene por qué recordarlo. El 10% del alvéolo es el que tiene esta capacidad de mover. Entonces digo, cuando yo tengo dificultades en esta cuestión, digamos, tengo escenarios de colapso de todo el aparato respiratorio y en particular de los sacos alveolares. Pero la descripción que usted hizo sobre esta compleja mezcla de fosfolípidos, de proteínas, de iones, ¿está bien? ¿Sí? Claramente, digamos, hace a esta función, digamos, importante que tiene el aparato respiratorio.
La otra pregunta que me parece importante tener en claro, digo, profundizando, ¿no? Estamos haciendo los grandes títulos y hasta ahora, digamos, han contestado claramente con orientación y con lectura, es la mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria traslada un volumen de aire, pero resulta que cuando uno analiza la fisiología respiratoria, debiera preguntarse esos volúmenes pulmonares, ¿sí? Ya estoy dando la pista, ¿cuántos son? ¿Y qué volúmenes, entre comillas, transportan en el contexto de la mecánica ventilatoria? ¿Cuántos volúmenes pulmonares ustedes conocen? ¿En qué momento se dan? Y un número aproximado en mililitros del valor. ¿Son 4? 4 volúmenes 4 pulmonares. volúmenes pulmonares, correcto, correcto. El de inspiración y expiración normal, o sea, 500 mililitros. Correcto. Eso sería el volumen de... El volumen ese corriente. sería exactamente, volumen de ventilación pulmonar o volumen corriente. En la fisiología siempre va a hablar de la ventilación pulmonar, pero en la jerga sanitaria, volumen corriente. En el respirador, volumen corriente. En la espirometría, digamos, porque voy a medirlo al segundo y a los 5 segundos, es el volumen corriente. Correcto, ¿qué más? El expiratorio, el volumen expiratorio es cuando expiramos todo lo que más podemos a nivel consciente. Correcto, correcto. Es Y lo que sería técnicamente una expiración forzada, un volumen de reserva expiratoria o volumen de reserva de expiración forzada. Sí, ¿qué valor tienes? 700, ¿puede ser? ¿Mililitros? ¿O El 1200? de Yo recuerdo que era 1100. un Sí, poquito entre más 1100, joven. sí, 1100 aproximadamente. 1100. Ok. El residual, que es el que queda en el pulmón sí o sí, que no podemos sacarlo, por decirlo de alguna manera, expirando completamente. Correcto. Después de la Y expiración forzada, usted tiene un volumen residual que tiene un valor aproximado de 1200 también. 1200 mililitros. Correcto, 1200 mililitros. Y el ¿Qué nos volumen falta? de reserva inspiratorio, que sería realizar la inspiración total hasta llenar los pulmones completamente, que sería de 3100. De 3000 a 3100. Perfecto. Bien. Esto es ¿en qué tipo de persona? De edad promedio 45 años, más o menos. ¿Puede En ser? promedio entre 15 a 45 años. ¿Qué otra característica tendría esta persona? Sana. Sana, eso. Yo soy sano, pero tengo, Mm, no tengan vergüenza de decirlo, No, tengo no sé. sobrepeso. Ah, ah, con Ah, un peso, claro. adecuado para la edad o ajustado a la edad. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra característica debiera tener esta persona para tener óptimos estos volúmenes pulmonares? Mm, No fumador. Correcto, no fumador, correcto, correcto, correcto. ¿Qué Sería el caso. más? ¿Cómo? No sería el caso. No sería el Es caso. que Bien, no tengo los volúmenes bien. bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? cuando hablamos de estos volúmenes, es masculino, digamos, para el hombre y No, para la no, son mujer. estándares, son Es un estándares para, promedio. exactamente, masculino y femenino. Sí, sí. Mm, Pero digo, ¿qué más? mm. Dijimos, peso ajustado a la edad, o no peso ideal, pero sí ajustado a la edad. ¿Está bien? Bien, que no fume. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Digo, esto es más clínica y Una buena más en la vida. alimentación. Una buena alimentación, por eso tiene un buen peso. Correcto. ¿Qué más? Por eso tiene que ver el peso de la talla y la altura. ¿Cuánto mide, Correcto. no? Bien, perfecto. Porque. Ay, ¿cómo me acuerdo otra palabra? Se me escapó ahora. Pero bueno, tiene que ver con eso. El índice de La masa talla y la altura. corporal.
El índice de Masa masa corporal, ahí está, el índice de masa Exacto. corporal. Bien, ajustado a la edad. Bueno, pero ¿qué otra cosa más se les ocurre? Que sea una persona que más o menos lleve una vida no tan sedentaria, digamos. No, ¿Hacer no digo gimnasia nómade, puede pero ser? no sé si hay mucha gente que hoy en Ni, día... ni. Acá Micaela dice no tener patologías. Patologías. No tener patologías, correcto, o tener eventos laborales desfavorables. Porque si usted trabaja en el frigorífico rioplatense, por ejemplo, y le toca cada 15 días bajar a la cámara a menos 12 grados bajo cero, y acomodar los paquetes, y acomodar las medias reses, y vivir durante 8 horas ahí adentro. ¿Usted qué dice? Pero está haciendo también aparte de gimnasia. Y como que estás en el cuerpo, está como en quirifilasia. Sí, no está haciendo. Le puedo asegurar que no. A la larga eso va a provocar una patología laboral. Digamos, no compensa si a altas temperaturas la persona está de todas maneras haciendo una actividad bastante intensa, ¿no compensa un poco esa exposición a la alta temperatura o no? Sí, la compensa, pero a la larga, digamos, lacera ese evento. Yo, digamos, tengo un paciente que dice, no, mire, pero yo toda mi vida trabajé al aire libre. Ah, ¿a qué se dedica usted? Yo soy pintor de barcos, me dice, el día que lo conocí. Lo conocí con 45 años. Le digo, ¿hace cuánto que es pintor de barcos? Dice, no, bueno, empecé de chico, dice, aprendí el oficio. Oficialmente dice desde los 20 años, tiene 45. O sea, hace 25 años que pinta barcos. Hubo un interregno, digamos, de 4 años que esa actividad se paró en Astilleros Río Santiago, pero bueno, ahora se recuperó de nuevo. Y resulta que el señor pintaba al aire libre sin ningún tipo de protección. Y Ningún protocolo. esas micropartículas de pintura que impactaban en el barco, también impactaron en su aparato respiratorio. Entonces digo, esto que hay o patologías instaladas porque no se cumple todo lo que dijimos, o aparece la patología laboral, o la patología del ocio. Tengo otro paciente que es criador de palomas. Entonces pasa más de 8 horas adentro del criadero. Y tengo 2 o 3, promedio 35 años, que trabajan en criaderos de pollo sin ningún tipo de protección. Entonces digo, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Y no me adentro en la clínica. Que hay estímulos que cuando usted tiene determinadas condiciones uno los va sobrellevando, pero a la larga impactan. ¿Se entiende? A la ¿Trae larga, consecuencias al cuerpo, al ser humano? y claramente. Claramente, claro, sí. Claramente, digamos, Más ¿se que entiende? estás en un lugar donde... Creo que, no sé si lo dije, el ejemplo del panadero. No, sí, yo empecé y aprendí el oficio. Resulta que la panadería tiene cuadra, tiene horno, y usted amasa. Y carga todo en la sobadora y vuelve a amasar, y estira y prepara el pan. Y toda esta cuestión, bueno, ¿usted qué respira? Aparte de respirar el aire atmosférico, La respira masa, la harina. la harina que está ahí dentro se inicia por la vía respiratoria. Bueno, por eso, entonces digo, hay estímulos, el concepto sería, hay estímulos que interpelan y que, digamos, por sobre todas las cosas estimulan en positivo o en negativo esta cuestión y pudieran alterar con el paso del tiempo estos volúmenes pulmonares. Cuando uno asocia estos volúmenes pulmonares asociados generan capacidades pulmonares. ¿Qué capacidades pulmonares conocen y cómo se conforman esas capacidades pulmonares? La capacidad inspiratoria es cuando estás respirando. Salió cortado. La capacidad inspiratoria. Correcto. Es en la que estás respirando normalmente, terminas de expirar e inspiras a profundidad, ¿sí? Entonces sería la suma del volumen corriente más la suma de la reserva inspiratoria. Correcto. ¿Y eso cuánto sería aproximadamente? ¿Qué valor tendría?
3.600. 3.500 a 3.600 mililitros, correcto. ¿Se entendió? Si yo lo pusiera en una fórmula, la capacidad inspiratoria equivale al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, revise el valor de los volúmenes y haga esa fórmula. Capacidad inspiratoria, 2 puntos, o igual a volumen corriente más volumen de reserva inspiratoria. Bien, correcto. ¿Y qué es? Básicamente, es la cantidad de aire que puedo respirar una persona desde una expiración normal hasta la distensión de los pulmones en su máxima capacidad. Bien, ¿qué otra capacidad, digamos, uno tiene descripta en la fisiología respiratoria? La funcional residual es el volumen de la reserva expiratoria con el volumen residual. Bien. ¿Y entonces qué sería? Si usted lo tuviera que definir. Sería cuando se termina de expirar de manera normal y Sí. lo que se vuelve a expirar más lo que queda en la reserva de los pulmones. Correcto, más lo que queda en la reserva de los pulmones. ¿Y qué valor tiene? Aproximado. 2.400. 2.300 a 2.400 mililitros. Entonces tenemos 4 volúmenes, 2 capacidades. ¿Qué otras 2 capacidades describe la fisiología respiratoria? Está la capacidad vital, que sería el volumen de la reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de la reserva expiratoria. Entonces sería como lo que hacemos al inspirar lo que más podamos más expirar lo que más podamos. Correcto. Sin la ¿Y eso qué reserva, valor sin tiene? el residual, perdón. Tiene el ¿Sí? residual, bien. ¿Y eso qué valor tiene? 4.800 puede ser. 4.600 mililitros. ¿Y la pulmonar total? Sería la Capacidad suma de pulmonar todas. total sería digamos, la capacidad vital más, ya lo dijo la compañera, el volumen residual. ¿Y eso es equivalente a qué número? 6.000 Sí, mililitros. 5.800 a 6.000. Entonces, síntesis, 4 volúmenes pulmonares, 4 capacidades pulmonares. ¿Sí? Digo, alguno de ustedes va a ser respiratorio, esto se altera en el ámbito patológico, o sea, esto se miden los volúmenes pulmonares, claramente se miden los volúmenes pulmonares. Usted pide medición de volúmenes pulmonares, le va a llegar un paciente, kinesiólogo o kinesióloga. Va a tener que tratar con un paciente, de enfermera o enfermero. O resulta que la embarazada que usted está siguiendo tiene un evento pulmonar, ¿está bien? O tiene un evento no crónico, pero se empieza a cronificar. Las urgencias de toda guardia. La paciente, el título es asma de difícil control o asma en el embarazo. Los clínicos ven aparecer una embarazada con asma y empiezan con la taquicardia supraventricular. Digo, y uno lo que tiene que hacer es tratarla y tratar de entender cuál es la condición clínica de esa paciente, aparte de seguir cursando en forma fisiológica normal su embarazo. Para poder entender este escenario, usted pudiera necesitar o no, por ejemplo, de ponerla en ventilación no mecánica, usted tiene que tener en claro cuáles son esas capacidades y cuáles son esos volúmenes. ¿Se entiende? Por eso enseñamos estas cuestiones. Y porque aparte, digo, forma parte de la condición fisiológica normal, y cuando se alteran estos volúmenes, si se alteran esos volúmenes, van a alterar las capacidades, aparece el evento patológico. Hay otra cuestión, digamos, que me parece interesante y que siempre se nombra y que la literatura nombra, que es un sector que se denomina espacio muerto. ¿Qué concepto con sus palabras tienen de lo que es un espacio muerto? Sería toda la parte respiratoria, respiratoria no, del sistema respiratorio
pero que no realiza intercambio gaseoso. O sea, el aire Correcto. circula, pero no hay intercambio gaseoso. Bien, ¿y qué valor tiene el aire acumulado en ese espacio muerto? Creo que era de 150, no sé. Correcto, 150 mililitros. Digo, esto parece banal, pero digamos, en los que tienen dificultades respiratorias, uno generalmente tiene que aumentar el volumen de ese espacio muerto para volver otra vez a la mecánica respiratoria normal. Pero ese es el concepto. Parte del aire que uno respira nunca llega a ser intercambio gaseoso, ¿sí? A pesar de que interviene, digamos, en la mecánica respiratoria. Así que bueno, y el valor es aproximadamente de 150 mililitros. Bien. Y bueno, hoy otra cosa más les quería preguntar. Ahí está. En esta mecánica respiratoria, usted tiene una frecuencia, es decir, que van a ser las veces que debiera suceder en un paciente en condiciones normales, en reposo, 70 kilos, 1,70. ¿Está bien? Este peso ideal, esta buena alimentación, todo esto que vinimos nombrando. Bien. ¿Qué es la frecuencia respiratoria y cuál es el valor en reposo? Primero, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Ahí lo escribieron 10 a 12 por minuto, puso alguien. Pero es la cantidad de respiraciones. De 15 a 20 minutos. Hablen de a uno. A ver. Primero, ¿qué es? ¿Qué es la frecuencia respiratoria? ¿El volumen de aire por minuto puede ser? Uno pudiera decir que es eso también, pero digo, es la cantidad de veces que usted inspira y expira. ¿Ok? Bien. ¿Estamos acá? La cantidad de veces que uno respira y no uno respira, inspira dijo. y expira en reposo. Respira, En este en momento reposo. nosotros estamos en reposo. Ninguno de reposo. ustedes está haciendo Estamos, la claro. clase corriendo. ¿Está claro? Claro, Estamos sí. en reposo. Estamos sentados frente al ordenador, frente a la notebook. Lo que sea. Estamos Claro. en reposo, digamos. ¿Está bien? Bien. Entonces digo, la cantidad de veces que usted inspira o expira. Eso tiene un valor normal. ¿Está bien? ¿Qué cuál es? ¿No multiplicamos el volumen corriente por la cantidad de Primero vamos respiraciones? a lo No. más fácil, digamos. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? Después multiplicamos. Porque después le ponemos la fórmula en el examen y entonces dice, ¿cómo nos ponen esto para multiplicar? Y les preguntamos cuál es la frecuencia respiratoria normal y no la saben. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal? 12 por minuto puede ser. 12 a 15 por minuto. 12 a 15 por minuto. Esto es estándar, vuelvo a lo mismo, es estándar. Bien, no es un tema menor saber medir la frecuencia respiratoria porque interpela a la niñez e interpela a la adultez. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ahora resulta que usted, una vez que tienen claro qué es la frecuencia respiratoria, pudiera decir que mediante esa frecuencia respiratoria y mediante la mecánica respiratoria, usted moviliza un volumen respiratorio por minuto. ¿Está bien? O un volumen minuto respiratorio. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es el volumen minuto respiratorio? Es la cantidad de aire que movilizamos durante un minuto. Correcto. Es el aire nuevo. Digamos, vamos a poner un adjetivo, pero es correcto. Es el aire nuevo por minuto. Perdón, ¿eh? ¿Y a qué es igual? Ahí sí, si quiere, hacemos la fórmula. ¿Cómo se calcula este volumen minuto respiratorio? El volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Bien, ¿básica o máxima? ¿Mínima o máxima? ¿En reposo?
en reposo. Si usted está en reposo, ¿cuántas respiraciones debería tener en este momento? Aproximadamente 12 por minuto. 12, correcto. Entonces 500 por 12, que me da ¿cuánto? 6.500 por 12 son 6.000. ¿Okay? Ahí les corrijo, porque la literatura que después manejamos dice 16 a 20. Entonces, No, es por eso. de 12 a 15. El Guyton dice eso. Una vez que tengo en claro este volumen minuto, pudiera también incorporar otro volumen que es el volumen minuto alveolar. ¿Qué es el volumen minuto alveolar? ¿Y cuál es su valor? Todo esto en reposo, ¿eh? Todo esto en reposo. ¿Qué es el volumen minuto alveolar y cuál es su valor en reposo? Creo que es el mismo que el volumen minuto, solamente que se produce dentro del alvéolo, porque la presión dentro del alvéolo es diferente que la pulmonar. En realidad es el volumen minuto respiratorio que llega, recuerde que no todo llega, que llega y produce el intercambio gaseoso. Porque antes habíamos definido que había una cantidad de aire que quedaba en el espacio muerto y esa cantidad de aire era la que no producía intercambio gaseoso. Claro, de esos Correcto. 6.000 están los 150 que sería el espacio muerto fisiológico, que no Exactamente. interfiere, Entonces, si digamos, usted, con el alvéolo. exactamente, si usted moviliza 500 y se le quedan 150 en el espacio muerto, en realidad, ¿cuánto llega al alvéolo? Y 350. 350. Y usted debiera multiplicarlo por las 12 respiraciones que está teniendo en este momento. ¿Y eso cuánto le da? 4.200 por minuto. 4.200. 350 mililitros por 12 respiraciones en reposo le da 4.200 mililitros. Correcto. Bueno, última, porque así veo que por lo menos los que se han conectado han leído, está claro que han leído. Las compañías están muy bien, han leído bien. A mí porque me gusta respiratorio, digo, capaz que otros dicen, ¿qué están diciendo estos muchachos? Bueno, pero más allá de toda esta cuestión, ¿cómo describiría usted, ¿sí? ¿Cómo describiría usted la membrana respiratoria? ¿Qué es la membrana respiratoria? ¿Cómo está formada? Cuando hablamos de membrana respiratoria, ¿estamos hablando de la pleura, la que rodea el pulmón? No. No. Las pleuras son pleuras. Visceral y parietal con sus dos hojas. La membrana respiratoria, importantísimo, digamos, en superficie y en espesor. Y básicamente, ¿por qué? Porque es el lugar donde se produce ¿qué? La perfusión, el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso, correcto. Entonces, ¿cómo se forma? ¿Qué tiene esa membrana respiratoria? ¿Qué capas tiene? ¿Cómo es la estructura? Estoy seguro que lo leyeron, porque por la calidad de información que manejan. Sí, que bueno, ahora lo que más por ahí me impactó, me impresionó, es la superficie, la cantidad de superficie que tiene para poder hacer el intercambio gaseoso. O sea, no sé por qué me quedó ahora que, por ejemplo, pues, equivale la superficie para el intercambio a unos 70 metros cuadrados, ¿puede ser? 160 metros cuadrados. Una casita del plan Procrear. Ah, sí, ahora está desactivado el plan Procrear. Pero digo, una casa, imagínese esto, porque una lo casa de pensé 100. como un terreno. Sí, lo pensé Claro, igual. Yo dije, es un lote claro. bastante grande. Exactamente, pero digo, Sí. o son un lote de 160 metros cuadrados, no es un lote despreciable. 160, y imagínense, debe ser un lote de 15 por 9, sí, 15 por 9, 15 por 10. O una casa de 150 metros cuadrados. Una casa que es importante, digamos, ¿no? Donde fuera. Fíjense toda esta cuestión, esto es una abstracción, pero esa es la capacidad que tenemos.
Cuando hablamos de esta por eso capacidad, cuando usted digo, capacidad en el sentido del aparato respiratorio. Por eso cuando hice el ejercicio previo de la normalidad, la patología, los factores de riesgo, la patología laboral, esto se va lacerando, por un lado. Y por el otro lado, digamos, uno que ya está viviendo su segunda y tercera juventud, también envejece con nosotros. No solamente envejece uno a partir de las arrugas en la piel. Mi aparato respiratorio tiene 55 años, mi corazón tiene 55 años, mi cerebro tiene 55 años, mi órgano piel tiene 55 años. El paso del tiempo cronobiológico impacta también sobre esa cuestión. Pero digo, es interesante lo que dice la compañera, ¿no? Fíjense la capacidad que tenemos para el intercambio gaseoso, los volúmenes pulmonares, esos volúmenes pulmonares asociados generando las capacidades. Bien, ¿y cuáles serían las capas que tiene la membrana respiratoria? Y nos despedimos hasta la próxima semana. ahí ya no recuerdo. Quedé impactada con la superficie de los alvéolos. Está bueno, está bueno. Es que me impresionó mucho porque se supone que ambos pulmones, ¿no? O sea, Claro, obvio, hacemos sí, la sumatoria de la capacidad de la claro. superficie de alveolar. En condiciones normales es una capacidad impresionante. Exactamente. Pero la membrana, ahora no estoy recordando por ahí las funciones más importantes. Que funcione la estructura. Lo primero que usted va a tener va a ser la pared del alvéolo. ¿Está bien? Epitelio alveolar. La otra cosa que usted va a tener una capa líquida. Usted la nombró, era la capa líquida compuesta en 4 anillos, eso es, puede ser el colesterol, otros lípidos compuestos en 4 anillos, eso. No sé si me sale cortado a mí o a todos. La capa líquida es el surfactante. Entonces tengo el epitelio alveolar, la capa líquida que es el surfactante, la membrana... El carbono fusionado, no tenía que ver, ¿no? No entendí lo que dijo. Carbono funcionado, eso. No. La membrana basal del capilar, ¿sí? Que se fusiona con la membrana basal del epitelio, ese epitelio alveolar. Ahí es donde se provoca el intercambio gaseoso. Y la otra es la membrana del endotelio capilar. Son diferentes capas que se asocian en esa unidad estructural funcional que se denomina membrana respiratoria. ¿Está bien? Y que tiene la capa líquida que nos fuimos nombrando, fuimos armando, digamos, este rompecabezas para llegar a este escenario. Cuando aparece la patología y se instala, usted puede tener una patología aguda, hace un proceso bronquítico versus neumónico, o se instala una patología crónica, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, bronquitis crónica, bueno, lo que fuera, digamos, esto microscópicamente es lo que, digamos, impacta en el intercambio gaseoso, porque usted altera la anatomía macroscópica y la microanatomía, que es esta membrana respiratoria, unidad funcional, que es la responsable, sí o sí, del intercambio gaseoso. ¿Está bien? Bueno, yo creo que está bien. No sé cuántos minutos llevamos, pero por lo menos los que se han conectado, sin duda han leído y han tenido la capacidad de poder empezar a interpretar esta cuestión como otras cuestiones. Así que me parece que está bien. La semana que viene, respetando el organigrama, sería nutrición y metabolismo. ¿Sí? Yo no voy a dar toda la temática, eso lo trabajan con cada docente. Yo tomaré un tema en particular y trabajaremos o preguntas o quizás alguna presentación en particular. Bueno, dudas, preguntas, si no...
Sí es importante, pregunto, consulto sobre la relación ventilación-perfusión, porque estuve también leyendo eso, que por ahí es un poquito complejo, pero 0.8 que daba la ecuación, 4 Exactamente. sobre 5, o sea, 4 litros de ventilación sobre 5 litros digamos, de la parte sanguínea, me da Exactamente. 0.8 y después consulto más que nada para repasar porque es complejo. Y después también vamos a ver esto de que si me da menor o mayor esa ecuación, bueno, ahí puedo deducir si tengo una falla en la parte de la ventilación o en la parte De la de perfusión. la corriente sanguínea. Esto sí Exactamente. lo vamos a ver, No, porque esto lo va a ver lo cuando leí muy curse. superficialmente. No, eso léalo. Veo que usted ya tiene el léxico, digamos, tiene el vocabulario incorporado, y eso lo va a volver a ver en patología, en profundidad, y lo va a ver cuando curse kinesio cardiorrespiratorio. Ahí sí, ahí se van a acordar de Burke. Algunos se van a acordar mal y otros se van a acordar bien, digamos, de por qué uno hace hincapié en estas cuestiones hace más de 30 años. Porque hay cosas que no han cambiado, digamos, los volúmenes pulmonares no han cambiado, las capacidades pulmonares no han cambiado, la relación ventilación-perfusión no ha cambiado. Entonces, lo que sí han cambiado son los respiradores, donde usted después, cuando curse kinesio cardiorrespiratoria, va a tener la capacidad de manejar ese respirador y calcular todo esto que hemos tratado de ir charlando en estos casi 45 o 50 minutos. Así que bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Todavía nosotros no vamos tan a fondo porque hay otros hay otras materias en las que usted va a profundizar mucho más esta cuestión. Pero Está bien, está pero sí bueno, digamos, está bueno que tengan esta perfecto. costumbre no, este ejercicio académico de leer y obviamente ir viendo y preguntar los límites. Si uno ha llegado hasta ahí es porque ha podido sintetizar e integrar básicamente toda esta cuestión de la anatomía y de la fisiología respiratoria. Bueno, Bueno, muy bien. Evelyn Gracias. Vega, no, un gusto. Faltó lo de los volúmenes, profe. ¿Por qué? De la diferencia de presiones. Ah, bueno, pero ahí Eso, sí, bueno, para que lo lean. claro que lo lean, si no se iba a ser muy largo. Pero fuimos de menor a mayor, Sí. ¿no? Me parece que lo sorprendí con la primera pregunta y después dice, pero eso pregunta. Y sí, porque a veces lo preguntamos y el 46% no lo responde. El 54% sí, pero el 46% no. Entonces, por eso uno va de menor a mayor. Fíjese, terminamos hablando de ventilación-perfusión. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Evelyn, como siempre. Nos vemos la semana que Un viene. gusto, Gracias. Gracias.